Dice en Gálatas capítulo 13: por vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como una ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Pablo le está hablando a la iglesia acerca de cómo establecer relaciones en amor y en el servicio, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Habían problemas en las relaciones dentro de la iglesia de Galacia, problemas que estaban trascendiendo, y conocemos el contexto. Habían judaizantes que estaban pervirtiendo la doctrina de Cristo, había judaizantes que estaban hablando un evangelio distinto, y en medio de todo eso había confusión en la iglesia y las relaciones se estaban fracturando. Y Pablo escribe también esta carta para que la iglesia preste atención a cómo se estaban relacionando. Y por eso en el versículo 16 dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y comienza a hablar acerca de las manifestaciones de la obra de la carne en la vida de aquellas personas que no son guiados por el Espíritu ni andan en el Espíritu. Y llega al versículo 22 donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Aprendemos a amar a los demás. Gozo, nos mantenemos en el gozo del Señor aún en nuestras relaciones. Paz, aprendemos a vivir en paz con todos. Y sigue diciendo en el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El fruto del Espíritu Santo se produce en nosotros cuando nosotros, como dice el versículo 16, andamos en el Espíritu. Versículo 18, somos guiados por el Espíritu. Versículo 25, vivimos por el Espíritu. Una vida del Espíritu va a producir que todo este carácter de Cristo sea desarrollado completamente en nosotros. Por eso no debemos de descuidar nuestro caminar de fe ni nuestra vida espiritual. Porque si nosotros estamos anhelando y pidiéndole al Señor: Señor, quiero que tu fruto sea manifiesto en mi carácter, perseverar en el Espíritu es lo que va a asegurar eso. Juan 15 dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Un fruto que necesita ser desarrollado, pero mediante esa conexión que tú y yo necesitamos en Cristo. Separado de Cristo, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, no será desarrollado en la vida de cada uno. Pero cuando estamos conectados con Cristo, Él es la vid, nosotros los pámpanos, este fruto va a ser desarrollado. Y es tan importante en la vida nuestra, la vida del creyente, que Jesús dijo que el fruto, no solamente el fruto del Espíritu que habla del carácter espiritual que tú y yo debemos de tener, sino todos los otros frutos que Dios espera que nosotros manifestemos como hijos de Dios, va a hacer que nosotros nos diferenciemos. Dice Juan 15:8: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y de esta manera sean mis discípulos. Versículo 16 de Juan capítulo 15: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en Mateo 7:20 Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Es una distinción. Nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra. Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Pero el fruto de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, es lo que nos va a diferenciar de las demás personas. Un cristiano airado no hace la diferencia en el mundo. Un cristiano con falta de paciencia, esa palabra paciencia en griego es longanimidad, que no puede aprender a sufrir con paciencia y con propósito, no va a hacer la diferencia en el mundo. Un cristiano que no vive en amor y no expresa amor,
no va a hacer la diferencia en el mundo. Un cristiano que no expresa bondad y benignidad en sus relaciones para con las demás personas no va a hacer la diferencia en el mundo. El fruto que Dios quiere desarrollar en nosotros nos fue dado para que podamos diferenciarnos, para que podamos ser esa luz y sal de la tierra y hablar de parte de Cristo a las demás personas. Pero como te decía, es algo que necesita desarrollarse, cultivarse. El fruto del Espíritu Santo en todas esas manifestaciones que estamos estudiando es algo que Dios nos quiere dar para que se cultive y se desarrolle. Es necesario que crezca, es necesario que madure. Yo sí puedo decir que mi fe ha crecido un poco desde aquel tiempo en que yo le entregué mi vida a Cristo, hace ya 21 años. He crecido un poco en fe. Estoy en el nivel de fe que Dios quiere que esté en este tiempo de mi vida. Quizás ahí puedo reprobar o puedo pasar con las completas, como cuando pasas un examen con 61. O puedo estar a los ojos de Dios en 70, 80, 90, no sé, pero sí puedo hablar de que mi fe ha crecido. He crecido en mi amor para con Dios y mi amor para con mi prójimo. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil, porque aprender a amar a tu enemigo no es algo que lo desarrollas de la noche a la mañana. Es algo que a través de diversas pruebas, dificultades, adversidades, tú comprendes que es el camino que Dios espera que tú y yo tomemos. ¿Cómo estoy en cuanto a la paz, que es lo que vamos a estudiar hoy? He aprendido a entender, y es algo que ya está empezando a impregnarse en mi corazón y en mi mente, que la paz interior que Dios quiere que yo tenga no está determinado por si todas las cosas están bien afuera, sino por mi confianza y mi fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que es algo que Dios está esperando que nosotros desarrollemos. Y Él desea que continuamente nosotros produzcamos frutos nuevos. Tú y yo no podemos vivir por el fruto que se desarrolló hace 20 años, como es mi caso. Cada año debe haber frutos nuevos. Cada año el Señor va a venir a buscar y ver cómo está ese fruto, si está creciendo, si se está desarrollando. Hoy que nos toca hablar acerca de la paz como una manifestación del fruto del Espíritu, esa palabra en el griego es la palabra eirene, pero hay otras palabras también que hablan acerca de paz. Y también la palabra en hebreo shalom, es una palabra que tú y yo conocemos, habla acerca de esa paz que Dios quiere que nosotros tengamos. Todas esas expresiones, tanto en el griego como en el hebreo, hablan de una relación de armonía y de bienestar. Me llama la atención que la palabra paz no es solo como muchas veces la interpretamos en el castellano cuando buscamos una definición en el diccionario, sino que es una palabra muy amplia, muy rica, que abarca todas las áreas de nuestra vida. Habla de salud, de estar salvo, de estar sano. Habla de estar en bienestar, que estemos bien. Habla de una totalidad y una cualidad de estar completo. Habla algo así como perfección. Y es un estado de bienestar que Dios quiere que nosotros experimentemos tanto en nuestro interior como en nuestras relaciones exteriores. Esa palabra debemos de profundizarla más, porque cuando Dios dice que Él quiere que nosotros estemos en paz, como un fruto, una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, está hablando de todas las áreas de nuestra vida. Estar en paz en nuestro estado físico, nuestra salud, estar en paz en nuestra relación para con Dios, estar en paz en nuestra relación con las demás personas, estar en paz con ese conflicto que a veces nosotros tenemos con nosotros mismos, estar en paz con nuestros enemigos. Hay una totalidad de ese estado pacífico que Dios espera que tengamos en nosotros en todas nuestras relaciones y en todos los ámbitos de nuestra vida. Me gustó entender eso cuando revisaba las definiciones, porque habla de un sentido personal de bienestar, de armonía y de seguridad mediante una relación apropiada con Dios y con todos nuestros prójimos. En el hebreo esa palabra shalom se utilizaba muy frecuentemente en el pueblo de Israel.
Hoy en día, incluso en Israel, saludan con una palabra similar, Mashalonka, dicen ellos. ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo estás de paz en este tiempo? Y si yo te preguntara a ti hoy, ¿cómo estás de paz? ¿Sabe algo que está identificando estos tiempos actuales que nosotros estamos viviendo? Es que el mundo, el sistema y el enemigo que tú y yo tenemos está tratando de arrebatarnos la paz por muchos medios. Estamos todavía saliendo de una pandemia que metió al mundo en crisis. Y una de las principales repercusiones que la pandemia mundial tuvo sobre todos los seres humanos en esta tierra es que trajo temor. Un espíritu de temor en el corazón del hombre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué debemos de hacer? Trajo inquietud, trajo estrés, trajo ansiedad. Y se puede aprender a vivir en medio de crisis, de incertidumbres, de caos en el mundo, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que significan esas palabras, tanto en el griego como en el hebreo. Una paz interior, un sentido, un estado de bienestar y de integridad. No importa lo que esté sucediendo afuera. Afuera puede haber guerra, pero en tu corazón Dios te puede establecer en paz. Pero yo quisiera preguntarte hoy, ¿cómo estás de paz? Como se preguntan entre los judíos, ¿cómo estás de paz? Y quisiera remontarme un poco a una parte doctrinal que es necesaria que la entendamos, porque de lo contrario no vamos a poder nosotros entender todo el concepto de paz que Dios habla en nuestras vidas. Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependan de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero no hay manera que nosotros podamos establecernos en paz si primero no estamos en paz para con Dios. Y esa es una de las principales obras que Jesús vino a hacer acá en la tierra, que tú y yo estuviésemos en paz para con Dios. La paz para con Dios se perdió en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, y hemos hablado suficiente sobre eso como para no entrar mucho ahí. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una desconexión, hubo algo que se perdió, un estado que se perdió. Y dentro de todas las cosas que ellos perdieron fue ese estado de paz en el que vivían. Había una armonía completa con Dios, con su entorno, con el reino que Dios le había entregado. Pero cuando ellos entran en el pecado, ellos salen de ese estado y entran en un estado de confusión, de desorden y de miedo. Génesis 3:10 dice que respondió Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Antes del pecado, Adán no tenía miedo. Adán estaba en paz para con Dios, para con su esposa, hasta con los animales y la creación. Dios lo había puesto ahí para gobernar, para administrar. Él estaba en paz. Pero cuando el pecado viene al hombre, la paz se pierde y viene la confusión, el miedo, la ansiedad, el estrés. Y es el estado en el que Adán estaba. Porque el único que determina si nosotros estamos realmente en ese estado de paz es Dios. Fuera de Dios, usted y yo no podemos tener una paz verdadera. Más adelante lo veremos cuando Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Porque el mundo establece la paz si tú tienes todo lo necesario para vivir. Si estás seguro, si tienes una casa, si tienes dinero, si tienes salud. Y pone requisitos y condiciones para que una persona pueda decir: estoy en paz. Pero nunca fue la voluntad de Dios que nosotros adquiriésemos paz por medio de asegurarnos que tenemos lo que necesitamos. Siempre fue la voluntad de Dios que nosotros nos estableciésemos en paz por la relación que nosotros tenemos con Él. Si no, pregúntele a los apóstoles cómo podían tener paz estando encarcelados, después de haber recibido latigazos, después de estar encadenado en mazmorra, estar en una paz interior que sobrepasa todo entendimiento, porque no tiene que ver con las circunstancias. De la misma manera, las circunstancias que pudieras estar atravesando hoy en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, aún circunstancias de salud, no deben de determinar si tú te encuentras o no en un estado de paz, porque nuestra paz viene del Señor.
La paz que Dios espera que nosotros tengamos viene del Señor. Pero si somos sinceros, a veces tenemos que luchar por eso. Cuando hay una deuda que saldar, cuando hay problemas en los negocios, cuando hay algo en la familia que no está funcionando bien, cuando nos vemos en una crisis, cuando hay un diagnóstico médico contrario y nos entra temor, muchas veces nuestra paz la perdemos. Pero es ahí donde tenemos que interiorizar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Una paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias. Pero primero tú y yo debemos de estar afianzados en Cristo. Porque a Jesús, dice Isaías 9:6, iba a ser conocido como el príncipe de la paz. Y Él establecerá un imperio en el cual la paz no tendrá límites, dice el versículo 7 de Isaías 9. Jesús, el príncipe de paz, porque de Él sale, de Él se origina, Él la produce. Y Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Dile a la persona que tiene al lado: Jesús es tu paz. No hay manera de experimentar la verdadera paz de Dios si no tenemos a Jesús en nuestra vida. Hay suficiente ejemplo en el mundo de gente que pudiera haber alcanzado lo que a veces el ser humano piensa que le va a proporcionar paz, que al final terminan quitándose la vida. Artistas famosos, deportistas famosos, actores famosos, gente de renombre. Y uno pregunta: ¿cómo pudo haber perdido la paz a tal punto de él mismo infligirse ese daño, de quitarse la vida? Si se supone que un estatus social, una cuenta de banco pudiera ocasionarle paz, porque no hemos entendido. Jesús es el único que puede proporcionar la verdadera paz en el corazón del hombre. Jesús, Él es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Y los creyentes tenemos paz para con Dios, aquellos que le han recibido a Jesús en su corazón como un resultado de la justificación por la fe en Cristo. Y yo decía: ¿por qué Jesús tenía que hacer eso? Reconciliarnos. Colosenses 1:17 dice, voy a leer desde el 19 por tema de tiempo, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Romanos 5:1 dice que es por medio de Jesús. Y el mundo no entiende esto. Aún los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón lo entendemos. Que antes de Cristo nuestra relación con Dios no estaba bien. ¿Por qué es necesario que Jesús estableciera una paz? Que Dios a través de Jesús estableciera una paz nuevamente con el hombre. Porque la relación estaba fracturada. Porque la palabra dice que éramos enemigos de Dios, no Él de nosotros, nosotros de Él por causa del pecado. Que estábamos enemistados con Dios y separados de Dios. Y que había algo que necesitaba hacer Dios para salvarnos y reconciliarnos con Él, establecernos en paz. Cristo hizo esa labor con nosotros, por nosotros, y a través de su sangre Él nos reconcilió, nos puso a paz para con Dios. Usted sabe que cuando hablamos de paz, muchas veces lo enfocamos en la parte interior, pero hay algo que todavía necesita ser resuelto para que esa paz interior se dé. Y es que necesitamos resolver el problema del pecado que nosotros cargamos. Antes de Cristo, ninguno de nosotros tenía verdadera paz. Y yo creo que todos pueden decir amén a eso. Yo lo experimenté. No había verdadera paz antes de Cristo. Habían momentos de felicidad, había momentos de tranquilidad, pero mi alma y mi espíritu no estaban en paz. Había momentos donde yo podía experimentar gozo, un gozo distinto al que hoy experimento en Cristo, pero mi corazón no estaba en paz. Y había ese mover dentro de mí que no cesaba hasta que un día Jesús trajo esa verdadera paz que tiene que ver
con cómo está mi relación con Dios hoy. En Cristo nosotros tenemos paz para con Dios. Y es por eso que Dios pone tanto énfasis en la paz, porque aún el evangelio es llamado el evangelio de la paz. Hechos 10:36 dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, porque el evangelio, esas buenas nuevas que estamos llamados a predicar, estamos llamados a modelar también y a vivir y enseñarle a otras personas, hablan de la paz que Dios quiere traer a la vida de las personas. Son buenas nuevas de paz. El evangelio es un evangelio de paz. Y cuando nosotros entramos en el reino de Dios por medio de Cristo, dice Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso ese primer ámbito de paz que toda persona debe de aspirar es estar en paz con Dios. Y esto se logra solamente a través de Jesús. Y es la necesidad suprema de toda la humanidad, estar en paz con Dios. Si tú has recibido ya a Cristo en tu corazón, tú hoy puedes decir que ya estás en paz con Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Estamos en paz con Dios por medio de Cristo. Él hizo las paces. Pero si usted quiere realmente bendecir la vida de una persona que todavía no tiene una relación con Cristo, háblele de esto. Dígale: Dios quiere traer paz a tu vida. El Padre quiere establecer paz en tu vida. Y es necesario hablar de que esa paz está fracturada por causa de nuestra distancia, pero Dios quiere reconciliarnos a través de Cristo. Sin embargo, una vez que nosotros hemos llegado a Cristo, hay ocasiones en que nosotros, los hijos de Dios, no vivimos en paz en nuestro interior. Ya está resuelto el problema del pecado, ya estamos en paz para con Dios, ya todos nuestros delitos y nuestros pecados fueron perdonados. El acta de decreto contraria a nosotros fue clavada en la cruz. Entendemos por fe y lo sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Sabemos de que tenemos una herencia en el Señor. Sabemos de que si hoy nos toca partir o Cristo viene por su iglesia, nosotros nos vamos con Él. Pero hay momentos en que la paz no se percibe. Y de eso es precisamente lo que está hablando Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando habla de esa paz interior. La paz como un fruto del Espíritu, pero viene como un resultado de establecernos en una relación íntima con Dios. Ya el problema del pecado fue resuelto, estamos en paz para con Dios. Pero hay algo que Él quiere desarrollar dentro de nosotros que solo se desarrolla, como lo vimos anteriormente, cuando estamos conectados con Cristo y vivimos una vida en el Espíritu y andamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu. Esa paz que viene a nuestro corazón aun cuando las circunstancias en nuestro alrededor estén en caos. Y necesitamos, como hijos de Dios, aprender a desarrollar ese fruto del Espíritu. Paz no es la ausencia de conflictos, sino una convicción interna de que Dios está en control. Piensa en un momento, en aquellos momentos donde la paz la has cedido y te la has quitado. Aquel momento en el que tuviste un diagnóstico, no sabías cómo ibas a pagar algo, estaba una crisis en el trabajo. Dios quiere enseñarnos que aún en medio de todo eso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros la podemos tener, pero viene de una convicción de que Dios está en control. Por eso en Juan 14:25, Jesús hablándole a sus discípulos del tiempo de su partida, diciéndole que iba a morir, diciéndole que iba a padecer, los discípulos entraron en temor. Y es manifestado después, cuando Jesús es apresado, todos se dispersan. Cuando Pedro está en el patio y le es confrontado por una mujer y le dice: hey, tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. Había temor, habían perdido la paz. Por eso Jesús previamente le estaba hablando, en Juan 14:25 le dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Está introduciendo la venida del Espíritu Santo. Le está diciendo: otro Consolador vendrá, no tengan temor, porque yo les dejo mi paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y aquí vienen unas palabras que siempre van a estar relacionadas con la paz que Dios quiere que tengamos.
Dice, no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. El miedo tiene el potencial de arrebatarte la paz en tu corazón. Si estás turbado en tu corazón, hermano mío, hay que revisarnos, porque significa que estamos saliéndonos de ese estado de paz que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando tú estés con miedo, realmente aquel miedo que no te deja dormir, que te tenés que tomar un alprazolam, una no sé qué pastilla la gente toma para dormir. ¿Cómo es que se llama aquella famosa pastilla? Diazepam. No sé, en algún momento creo que todos hemos tomado algo para dormir. Cuando está esa ansiedad, ese estrés, tus pensamientos están a 1000 por hora. ¿Y cómo voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a enfrentar esta crisis? Es ahí donde Dios dice, permíteme establecerte en la paz que yo te quiero dar. Yo te doy mi paz, pero no te la doy como el mundo la da. El mundo la da cuando hay ausencia de conflicto, cuando ya se hicieron las paces, cuando todo está bien. Si hay guerra, no hay paz. Eso es lo que dice el mundo. Si hay conflicto, no hay paz. Si hay pandemia, no hay paz. Si hay peleas dentro de la familia, no hay paz. No, el Señor no dice eso. Yo te doy la paz en medio de cualquier situación que puedas estar viviendo. Por eso tu corazón no debe de turbarse ni tener miedo, porque tú tienes mi paz dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Esa noticia de que Jesús iba a partir pudo haber traído intranquilidad, temor, incertidumbre. ¿Tú te imaginas a los discípulos Jesús diciéndole, me voy a morir? En pocos momentos yo voy a partir. En pocos momentos yo voy a fallecer. Perturbó el corazón. Por eso Él le tuvo que hablar de paz. El resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una paz profunda y duradera, que a diferencia del mundo no se trata de que haya una ausencia de conflicto, sino una paz que Dios trae en nuestro corazón por la confianza que nosotros tenemos en Él. Y Él dijo, yo no se la doy como el mundo la da. Mira, el mundo te va a ofrecer muchas maneras de que tú traigas paz a tu corazón. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida atribulada antes de Cristo, yo practiqué meditación trascendental, practiqué un poquito de yoga y todos esos artificios que la palabra de Dios prohíbe que tú y yo hagamos porque no tienen nada que ver con Dios, lo único que producían es más caos. En algún momento creíamos que venía estabilidad a nuestras vidas, pero el problema es que sin Cristo no hay una paz duradera y no hay una paz verdadera. Y el mundo paga mucho para que una persona encuentre la paz. Hay gurús, hay maestros, hay todo tipo de sistemas que se establecen. La gente hace viajes de meditación a la India, al Tíbet. Comienzan a practicar esto, practicar lo otro, porque el mundo está en crisis. La humanidad entera está en crisis, no tiene paz, porque sin Cristo no hay manera que una persona tenga la verdadera paz que Dios nos quiere dar. Juan 16:33 dice el Señor, estas cosas le he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y Él nos advierte, en el mundo va a haber aflicción. Si nosotros pensamos que el estar en Cristo va a hacer que nosotros vivamos en un mundo sin aflicción, estamos equivocados. Usted y yo sabemos que en el mundo hay aflicción, pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Mantener nuestra confianza en Dios en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier turbulencia que podamos estar viviendo en nuestra vida, va a asegurar que la verdadera paz de Cristo se establezca en nuestros corazones. ¿Cómo podemos entonces permanecer en esa paz que ya Dios nos dio a través del Espíritu? Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, una paz completa, no es una paz a media, no es una paz temporal,
No es una paz circunstancial, una completa paz a aquellas personas que perseveramos en nuestros pensamientos en Dios, que perseveramos en confiar en Dios. Versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esa promesa de una paz completa viene de poner nuestros pensamientos y nuestra confianza primeramente en Dios. Y como todo fruto se tiene que desarrollar. Y la circunstancia muchas veces, en vez de verla como algo adverso, debemos de verlo como la oportunidad permitida por Dios en nuestra vida para que ese fruto crezca en nosotros. ¿Qué estás pasando en este momento? Cuando yo estaba meditando en este mensaje y en qué palabra Dios iba a estar ministrando hoy a nosotros, yo sé que aquí hay situaciones, familias y personas, no solo los que estamos en este templo, aún los que nos están viendo a través del internet, que están pasando momentos de crisis. Hay crisis en el mundo. Pero esta palabra viene a tiempo para que tu pensamiento y tu corazón no esté turbado, no esté ansioso y no estemos en temor, sino para que aprendamos a confiar en el Señor, poner nuestra confianza en Él y dejar que Él establezca su paz dentro de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. La paz que Él nos da es completa. Para poder permanecer en esa paz de Dios, que es un fruto del Espíritu, necesitamos aprender a confiar en Él, en el carácter de Dios, en sus promesas, en el propósito que Dios tiene para su vida. Hay muchos pasajes que yo tengo acá hoy, pero no te los puedo dar por tema de tiempo. Pero cuando nosotros confiamos en la fidelidad de Dios, aprendemos a confiar en las promesas que Él nos ha dado, en el propósito que Él tiene para nuestras vidas, tú y yo vamos a estar viviendo vidas con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que surge de ejercer fe en Dios y en sus promesas y en su palabra. Por eso Filipenses 4, versículo 4 dice: regocíjese en el Señor siempre. Todo esto que estamos estudiando va conectado. El pastor Jorge el jueves pasado habló acerca del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y Pablo dice: regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dile a tu hermano que tiene al lado: el Señor está cerca de ti. Él no te deja, Él no te abandona. Él fue el que prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está aquí con nosotros. Él prometió: 2 o más congregados en mi nombre, yo hago presencia. Él está contigo, el Espíritu Santo está dentro de ti. El Padre nunca te abandona ni nunca te deja. El Señor está cerca. Por eso el Señor dice: regocíjense. Y en el versículo 6 dice: por nada estén afanosos. Afán, ansiedad, estrés, todo lo contrario a la paz del Señor. Todo lo contrario a la paz de Dios en nuestra vida. Por nada. Y esa palabra por nada es por nada. ¿Qué es lo que pudiera hoy tenerte en un afán? Estoy preocupado. Estoy con miedo. No puedo dormir. No hay paz en mis pensamientos. Mi corazón está turbado. ¿Qué es lo que te tiene hoy con afán? ¿Qué es lo que te tiene hoy con afán? Porque hasta los hijos de Dios muchas veces nos afanamos. Tu situación matrimonial, alguna situación con tus hijos, alguna situación familiar, alguna situación financiera, alguna situación de salud. El Señor nos dice en su palabra: nada de eso debe meterte en afán. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Podemos presentarle toda y cada una de esas situaciones en oración a Dios. Y dice el Señor: y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nos establecemos en esa relación que Dios quiere que tengamos con Él, el afán, la ansiedad y el temor se van. Y Él guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en paz, la paz de Dios. La situación puede estar ahí, sí, pero tú estás en paz y confiado que el Señor te dará la salida. La situación puede estar ahí, sí, pero tú estás en paz y confiado que el Señor te sanará. La situación puede estar ahí, sí, pero tú estás en paz y confiado que el Señor es tu proveedor y Él es tu protector. ¿Cuál es la situación que quiere en este tiempo arrebatarte la paz? El Señor te dice: no te afanes, aprende a confiar en mí. Preséntame toda situación que pueda estar viviendo. Establécete en un estado de paz que el Espíritu Santo quiere desarrollar dentro de ti y déjame a mí actuar. Presentemos esas peticiones delante del Señor, porque esa paz que Dios nos da está encima de cualquier razonamiento humano. Y la gente te va a preguntar: pero ¿cómo es que podés estar en paz en medio de esta crisis? ¿Cómo es que podés estar en paz en medio de lo que estás atravesando? Yo ya me hubiera vuelto un mar de nervios. ¿Cómo es que podés dormir bien y estar en paz? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cómo puedes estar en eso? Porque hemos aprendido a confiar en el Señor. Porque hemos aprendido a creer en sus promesas. Porque hemos aprendido a esperar en la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. No depende de mí, sino depende de Él. Pero en mí, lo que yo tengo que hacer es aprender a confiar y depender más de Él. ¿Cuántos dicen amén? Las circunstancias siempre van a ser temporales, pero la palabra de Dios y sus promesas son eternas. Las circunstancias que nosotros atravesamos siempre van a ser temporales, pero la palabra de Dios y sus promesas son eternas. Si no, piensa en un momento qué fue aquello que te atribuló hace 10 años. Pasaste esa prueba, pasaste ese momento. Hoy estás aquí fortalecido, tu fe aumentada, más maduro espiritualmente. ¿Por qué no creemos que lo que podamos estar atravesando hoy también el Señor nos va a ayudar, como lo hizo hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años? Si sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahí nos establecemos en esa verdadera paz que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Cómo nosotros perseveramos en esa paz? Viviendo una vida en el Espíritu. Por eso Pablo dice que ese fruto del Espíritu viene por vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y ser guiados en el Espíritu. Y en Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y trae paz a nosotros. Ocupémonos más de las cosas que son realmente importantes. Mira, tus problemas de paz no se van a resolver trabajando más. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar. Preocupándote más, esforzándote más, y hay que esforzarse. El que no trabaja no come. Y hay que ser diligentes en todo lo que Dios nos ha asignado. Pero nuestros problemas se van a resolver viviendo vidas en el Espíritu más y más profundas. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es paz. La carne no entiende las cosas de Dios. ¿Cómo es que metiéndote más con Dios tus problemas te van a resolver? No, anda a resolver primero tus problemas y después buscar a Dios. Cambiamos la ecuación. Primero nos establecemos más en una relación con Dios. Aprendemos a confiar en Él, le presentamos toda nuestra súplica a Él, dejamos que Él ministre nuestras vidas, nos establezca en paz. Paralelo, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer, todo se va a resolver. Pero aprendemos a confiar primeramente en Él, porque el reino de Dios, dice Romanos 14:17, no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Y sabes por qué Dios quiere que tú y yo desarrollemos ese fruto en nosotros?
Porque al final Dios nos quiere usar. Si tú desarrollas ese fruto dentro de ti, nos podemos convertir en lo que Dios espera que tú y yo seamos, pacificadores en esta tierra. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando logramos establecernos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios te puede usar a ti para que sea un pacificador, que inicia con hablarle a otro acerca del evangelio de la paz, presentarle al príncipe de paz, pero también en tus relaciones, de donde estaba hablando Pablo en Gálatas capítulo 5, que se estaban mordiendo y se estaban destruyendo entre ellos. En nuestras relaciones nosotros podemos traer paz, reconciliación, y nos volvemos agentes de paz para Dios, con Dios. Tú y yo estamos llamados a ser pacificadores. Y revisémonos en todas las áreas donde nosotros nos movemos en este tiempo: iglesia, familia, trabajo, todas las relaciones con las demás personas. Estamos siendo pacificadores, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero si primero no estamos en paz para con Dios, y esa paz no se ha establecido dentro de nosotros como un fruto del Espíritu, nos va a costar muchísimo ser pacificadores, que es la voluntad de Dios también para nuestras vidas. Quiero terminar con esto. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios quiere que en todos los ámbitos de nuestra vida nosotros nos establezcamos en paz, pero también podamos ser esos agentes de paz. Toda esta enseñanza que estamos recibiendo hoy, este tiempo acerca del fruto del Espíritu, nos debe de llevar a evaluarnos constantemente. ¿Cómo estoy en cuanto al amor? ¿Cómo está mi gozo hoy en el Señor? ¿Estoy viviendo en paz y estoy siendo un pacificador? Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el día de mañana, que estemos ahí enfrentando cada una de las crisis, situaciones, adversidades, aflicciones que Jesús dice que vamos a vivir en este mundo, aprendamos a afrontarla con esa paz que Dios quiere traer a nuestros pensamientos y a nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando nosotros nos establezcamos en ella, compartamos con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablemos del evangelio de la paz y seamos pacificadores donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos e inclines tu rostro por un momento.